Bienvenidos a Meteo Windy. En este vídeo queremos explicaros el fenómeno meteorológico de ciclogénesis explosiva o ciclón bomba, que prácticamente todos los modelos dan por seguro de que va a ocurrir la próxima semana, por ejemplo, muy cerca de Uruguay o en las costas de Uruguay. También va a afectar al sur de Brasil y probablemente un poquito también a la zona de Argentina del norte. ¿Qué es una ciclogénesis explosiva? Mirad, muchos de vosotros me lo habéis preguntado en los comentarios, habéis dicho, bueno, pero es lo mismo que un huracán. ¿Cómo se genera eso? ¿Por qué se genera? Produce el mismo efecto y, por supuesto, me imagino que las personas que vivís en la zona de Uruguay estaréis muy interesados en conocer cómo se producen estas ciclogénesis explosivas. Así que si os quedáis hasta el final del vídeo vais a aprender una lección hoy muy interesante de meteorología que os va a servir para siempre y que vais a ver la diferencia que hay entre los huracanes, las tormentas tropicales o los ciclones tropicales y los ciclones extratropicales. Mirad, una ciclogénesis explosiva es lo siguiente. Mirad lo que va a pasar en Uruguay para el próximo miércoles, jueves. Para el próximo miércoles, como estáis viendo aquí ahora mismo, este es el mapa de presión, pues la presión atmosférica que habrá en las costas de Uruguay, entre Uruguay y Argentina, como estáis viendo, es de unos 1030 hectopascales aproximadamente. Es decir, hay un potente zona de altas presiones que le da estabilidad al tiempo y por lo tanto simplemente tiempo tranquilo, frío por supuesto porque estamos en invierno, pero nada más. Pero ¿qué va a pasar a las siguientes 24 horas? Esto es el miércoles más o menos a las 12 o las 11. Bueno, pues vamos a ponerlo ahora a la siguiente hora. Pues mirad, ¿veis? Si lo ponemos aquí un poquito antes, a las 11, vamos a poner aquí. Mirad, de estar a 1031 hectopascales el miércoles, al día siguiente, a la misma hora, la presión ha bajado 30 hectopascales. Esto es una ciclogénesis explosiva. Es decir, el propio nombre lo dice, es la génesis o la formación de un ciclón, pero de forma explosiva, o sea, de forma rápida. Normalmente un ciclón de este tipo que se forme en 24 horas es rarísimo, eso necesita un proceso. Sin embargo, en este caso se va a formar o se va a generar este ciclón de forma rápida, explosiva, en simplemente 24 horas. Cuando la presión atmosférica cae un hectopascal por cada hora y eso ocurre durante 24 horas, a eso se le llama ciclogénesis explosiva. Es decir, durante 24 horas cae la presión 24 hectopascales, pues se ha generado una ciclogénesis explosiva. En este caso es un poquito más intensa porque van a caer hasta 30 hectopascales, de momento eso es lo que dicen los modelos, ya veremos a ver luego más definitivamente el cumplimiento, ¿no? Pero ahora mismo 30 hectopascales en 24 horas, luego es una ciclogénesis explosiva incluso un poquito intensa. Bien, la pregunta es ahora, bueno, ¿y por qué se genera esto? ¿Cuál es la causa que produce esto? Por otra parte, ¿qué diferencia tiene esto con los huracanes y con las tormentas tropicales? Pues vamos a verlo todo. Mirad, si nos vamos para ello, tenemos que irnos al mapa de temperatura. Es donde está la clave de por qué se generan este tipo de ciclones. Si nos vamos al mapa de temperatura, lo hemos puesto a 2000 metros, no en superficie, sino a 2000 metros. Vamos a ver cuál es la situación que va a haber antes de que se genere esta ciclogénesis explosiva. Bueno, pues mirad, resulta que tenemos aquí a 2000 metros de altura que en la zona sur, como veis, Argentina, el sur de Uruguay, hay una zona de aire frío. Mirad el aire, por ejemplo, vamos a verlo, aquí, 1 grado, 0 grados, 2 bajo cero. ¿Y cuál es la temperatura de este aire que está a 2000 metros de altura en la zona de, por ejemplo, de Paraguay? 17 grados. O en la zona de Brasil, 17 grados. Muy bien. Tenemos el contraste de dos masas de aire, una que está a 17 grados y otra que prácticamente está a 0 grados. A la misma altura, recordad, a 2000 metros de altura. Y ahora, como veis, el viento que indica, pues que la masa de aire caliente, que viene de Brasil, va a chocar contra la masa de aire frío. Esto es lo que genera una ciclogénesis explosiva. Esa masa de aire caliente choca con una masa de aire frío. Cuanto más contraste de temperaturas haya entre las dos masas de aire y cuanto más fuerte sea el viento y el choque sea más potente, más rápidamente se producirá o se formará la ciclogénesis explosiva. Para que lo entendáis bien el efecto que produce este choque de masas de aire, he hecho un gráfico que lo vais a entender perfectamente. Mirad, si vamos a este pequeño gráfico que es muy simple, veis lo que normalmente ocurre o lo que va a ocurrir en Uruguay. Tenemos que hay aire frío
en superficie, o a 2.000 metros de altura, por esa zona, a 2.000 metros de altura, más o menos, habéis visto que van a chocar una masa de aire caliente con una masa de aire frío, y por lo tanto en superficie también ocurre eso, ¿eh? No solamente estar a 2.000 grados, lo que pasa es que a 2.000 grados, perdón, a 2.000 metros, a 2.000 metros se ve mucho mejor el contraste de las temperaturas que hay entre las dos masas de aire, pero también en superficie va a ocurrir eso. Bien, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente, que cuando una masa de aire cálido choca con una masa de aire frío, lo que hace es que sube, asciende por encima de la masa de aire frío. Recordad que el aire frío es mucho más denso que el aire caliente, pesa más y por lo tanto se queda siempre en la zona de la superficie, mientras que el aire caliente es un aire menos denso, más volátil, podríamos decir, y por lo tanto, al chocar, rápidamente asciende, al chocar contra esa masa de aire frío. Esto es lo que genera el ciclón, es decir, esto lo que hace es que baje la presión de forma abrupta. ¿Por qué? Porque toda esa masa de aire que habría en la zona de la superficie ahora de repente asciende rápidamente a las capas altas de la atmósfera. Entonces se produce un vacío de aire, que es lo que genera el ciclón, es decir, lo que genera la baja presión. De estar a 1030 de presión, ahora está a 1000, porque el aire asciende para arriba y hay menos presión del aire debido a que en la superficie hay menos aire, porque el aire caliente asciende. Bien, ¿qué ocurre? Cuando el aire caliente asciende, ya sabéis, al ascender a las capas altas se enfría, luego se condensa y luego se producen las precipitaciones, lo típico de los ciclones debido a la inestabilidad que se genera, en este caso, en un ciclón. Eso es lo normal en cualquier ciclón. He puesto aquí otro gráfico para que veáis también lo que suele ocurrir en otros sitios, también en Uruguay. Esto también ocurre, por ejemplo, en el norte de México o en otras zonas. En España muchas veces cuando estamos en el verano lo que ocurre es que hay una masa de aire caliente en la superficie. Aire caliente, de estar todo el verano con muchas temperaturas altas. Lo mismo que ha pasado durante estos días en la zona noroccidental de México. Pero ¿qué ocurre si ahora de repente viene una masa de aire frío? La masa de aire frío lo que va a hacer, como es más pesado y más denso, se va a meter por debajo del aire caliente y lo va a levantar. Va a actuar como de cuña. Y el aire caliente, como es más frágil, más volátil, menos denso, ascenderá. Como veis, el efecto es el mismo. Es decir, las masas de aire caliente generan los ciclones, ascienden a las capas altas, se condensa el aire y luego después se producen las precipitaciones. Pero, como veis, la causa es distinta. En este caso, el aire caliente asciende, pero porque venía otra masa de aire caliente. Y aquí el aire frío empuja a la masa de aire caliente que había. Y esta es la diferencia que hay con los huracanes o con las tormentas tropicales, típicas, por ejemplo, del Caribe, del Golfo de México, todo lo que se ha vivido en estos últimos días. Allí, los ciclones tropicales, como veis, no necesitan que haya un contraste de temperaturas, no necesitan que venga una masa de aire caliente, una masa de aire frío y que choque contra ellos para que se genere este ascenso del aire caliente. No, en los ciclones tropicales, en los huracanes, en las ondas tropicales, lo único que pasa es que el agua del mar, del océano, está tan caliente que hace que el aire que está en la superficie del océano esté muy caliente y muy húmedo. Y muchas veces simplemente cuando se dan las condiciones apropiadas, ese aire caliente que ya está encima de la superficie o en la superficie del mar va a ascender por convección que se llama y va a formar pues los típicos ciclones. Luego veis el contraste, una ciclogénesis explosiva, el efecto es el mismo, es decir, es un ciclón que va a producir lluvias y que va a producir muchos vientos, pero que la causa es totalmente diferente. No tiene nada que ver lo de Uruguay o lo de España, por ejemplo, con lo que pasa en el Golfo de México o lo que ha pasado con Laura. No tiene nada que ver. Las causas son las mismas. Los efectos van a ser también... Las causas son distintas, mejor dicho. Las causas son distintas, pero los efectos van a ser los mismos. ¿Cuáles van a ser los efectos entonces que se van a producir en Uruguay debido a esta ciclogénesis explosiva? Bueno, pues lo vamos a ver. Si vamos, por ejemplo, al mapa de rachas de viento, veréis, vamos a poner el mapa de rachas de viento, vamos a ponerlo, vamos a hacer un poquito de zoom, y veréis que a medida que vaya produciéndose la ciclogénesis, pues veréis que va a haber vientos fuertes, vientos o rachas de 83 km por hora en toda esta zona. La razón es muy sencilla, la razón la vemos en la presión. ¿Veis? Aquí va a haber una potente zona de alta presión y de repente se va a formar una región de baja presión. El contraste ahora entre las presiones es lo que genera los vientos fuertes. Luego, por lo tanto, en toda esta zona,
como estamos viendo, se van a generar vientos fuertes en toda la costa de Uruguay, sobre todo, también en la costa de Argentina, que pueden llegar, como veis, hasta los 80 km por hora, que es lo que se espera para la próxima semana. Y en cuanto a las precipitaciones, bueno, pues vamos a ir viendo acumulación de lluvia. Pues como veréis, va a haber acumulación de lluvia notable, hasta 80, 78 litros por metro cuadrado, prácticamente en 12 horas, mientras que se forma esta ciclogénesis explosiva. Es decir, si veis, los efectos es lo mismo que la de un ciclón tropical. Tormentas fuertes, lluvia que puede ser potencialmente incluso inundante en un momento determinado, con rachas que pueden llegar a lo mejor pues a los 80 o a los 100 km por hora. Ya veremos cómo será de intensa esta ciclogénesis explosiva. Pero recordad, aunque el efecto es el mismo, las causas son diferentes. Y la diferencia que hay con los ciclones extratropicales que se producen pues, en Estados Unidos en el norte, en España, en Alemania, en Australia, es decir, en las zonas que no son tropicales, la diferencia está en que esta ciclogénesis explosiva es que se va a producir muy rápido por el contraste tan grande que hay de temperaturas en las masas de aire y por la fuerza del viento. Normalmente en otras partes, como os he dicho anteriormente, se producen las típicas ciclones o borrascas, como la llamamos en Europa, que van a producir lluvias, pero no de una forma tan intensa como suelen ser algunas que se producen, pues en España también se producen las danas o las gotas frías, que las llamamos. En este caso, pues aquí se llama ciclón bomba o ciclogénesis explosiva y por lo tanto, pues esto es lo que se produce porque ha sido un contraste excesivamente elevado de temperaturas. Espero que este vídeo os haya aclarado un poco lo que es una ciclogénesis explosiva. Veis claramente que hay una diferencia con los huracanes, puesto que aquí tiene que haber un choque de masas de aire de diferente temperatura y por lo tanto, bueno, pues espero que con este vídeo ya sepáis para siempre, ¿no?, cómo se forman los ciclones extratropicales, que son diferentes, por supuesto, a los ciclones tropicales, y claramente luego ya la intensidad de cada uno depende de muchas condiciones y muchos factores, que eso pues ya lo hemos ido viendo a lo largo de estos últimos vídeos en Meteo Windy. Como siempre, un saludo para todos y muchas gracias por vuestra atención y espero que os sigáis suscribiendo, que les deis a las notificaciones para que de esa manera os lleguen rápidamente los avisos de nuestros vídeos que publicamos. Hasta otro día.